Me presento, soy Aurora Ramos Nayangi, soy estudiante de enfermería. Hoy les voy a hablar sobre la violencia de género. Esta es cualquier tipo de maltrato o daño que hace una persona hacia la mujer por el simple hecho de ser mujer. Esta violencia aún existe porque hay todavía desigualdad entre el hombre y la mujer en muchas partes del mundo. Muchos casos de violencia son contra la mujer, ya que esta se da en muchos lugares, como en la escuela, en el trabajo, en los hogares y en las redes sociales. Vamos a hablar sobre los tipos de violencia. Encontramos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual o abuso sexual o el acoso sexual. La violencia física, esta abarca todo acto de fuerza que va contra el cuerpo de la mujer, provocando lo que son lesiones físicas o daños, como los moretones, golpes, bofetadas, empujones, incluso jalones de cabello. La violencia física es la más evidente, ya que en estas hay heridas visibles, como ejemplo los moretones, pero también encontramos las que son heridas invisibles, que son los miedos, las tristezas y la destrucción de la autoestima de la persona. En este caso sería la mujer. También está la violencia psicológica. Bueno, esta abarca todo caso de acción verbal o no verbal que que ataca la integridad de la mujer. Como ejemplo, los insultos, están las típicas frases que utilizan los agresores de que no sabes nada, no sirves para nada. También están las intimidaciones, también están las faltas de respeto, donde estas personas no respetan tu opinión o tus decisiones, incluso manipulan lo que dicen, incluso hasta llegar a destruir objetos de valor hacia ti. La violencia psicológica es más difícil de detectarla, ya que esta con el tiempo va deteriorando lo que es la autoestima, las emociones, incluso la personalidad de las personas. En este caso, que es la violencia contra la mujer. Violencia sexual o acoso sexual. Esta refiere a todo acto de naturaleza sexual que son acciones cometidas sin el consentimiento de esa persona, mediante intimidación, fuerza o la obligación, donde las personas son engañadas, obligadas a cometer contactos o actividades sexuales sin su permiso, donde la víctima se encuentra en una situación vulnerable, donde esto puede ocasionar daños físicos y emocionales. El acoso sexual. Este tipo de violencia implica los comportamientos no deseados de índole sexual, como comentarios inadecuados, intimidaciones, insinuaciones, incluso propuestas sexuales o tocamiento, que esto es contacto físico sin tu decisión, o todo tipo de caso que genere un ambiente de intimidación, ya que este tipo de violencia se puede dar en cualquier lugar y en cualquier momento, como en el trabajo, que eso ya viene a ser acoso laboral, como en las escuelas, en los hogares, incluso en las redes sociales. Gracias. Buen día, les voy a hablar sobre un tema revolucionario, violencia intragénero, cuando las mujeres nos lastimamos entre nosotros. La hermana que te apuñala por la espalda. Hoy no hablaremos de los hombres que nos hacen daño. Hoy hablaremos de las mujeres que nos lastiman. ¿Y por qué lo hacemos? Porque a veces el peor enemigo está más cerca de lo que creemos. Es la amiga que te humilla, la compañera que te sabotea o incluso tu propia familia. Esto se llama violencia intragénero y es hora de dejarla al descubierto. ¿Qué es la violencia intragénero? No es competencia, es violencia. La violencia intragénero es cualquier daño que una mujer le hace a otra. No son solo golpes, puede ser un chisme, una burla, una exclusión, cosas que destruyen poco a poco. Ejemplo, la amiga que te dice, ay, ¿en serio? ¿Vas a subir esa foto? Se te ve horrible. La compañera de trabajo que te quita crédito por quedar bien con el jefe. La mamá que te dice que estás gruesa, que nadie te va a querer. Esto no es normal, es violencia y muchas veces ni nos damos cuenta. Eh, Tipos de violencia entre mujeres. Las caras ocultas del odio entre las mujeres. Violencia emocional. Cuando te hacen sentir poca cosa. Ejemplo, exageras. No fue para tanto. Tenemos violencia social. Cuando te excluyen o inventan chismes.
Tenemos violencia laboral, cuando otra mujer te bloquea en el trabajo. Ejemplo, enfermeras que no te ayudan a propósito. Tenemos violencia digital, cuando se atacan en redes. Qué fea que estás en esa foto. ¿Te suena familiar? Porque el 80% de las mujeres han sufrido al menos una y muchas ni lo reportan. ¿Por qué pasa esto? Nos enseñaron a ser rivales, no hermanas. El machismo no solo nos oprime, nos divide, nos dice si otra mujer es bonita, tú vales menos. Si lloras, eres débil. Si no criticas, eres tonta. Y nosotras, en lugar de unirnos, repetimos ese juego y perdemos toda. Caso real, en los hospitales también hay balazos verbales. En Ecuador, 7 de cada 10 enfermeras han sufrido acoso laboral y la mayoría viene de otras mujeres. Datos de la Secretaría de Salud. Ejemplo, la veterana que te ignora cuando preguntas algo, la que te ridiculiza frente a los pacientes, la que te quita turnos porque no eres de su grupo. ¿De qué sirve cuidar a otros si nos lastimamos entre nosotros? ¿Cómo cambiar esto? Rompe el ciclo, deja de ser cómplice. Reconoce la violencia si otra mujer sufre, no minimices su dolor. Alza la voz. Si ves bullying, di eso no está bien. Educa, habla con tus amigas, primas, compañeras, porque juntas somos fuertes, pero divididas somos fáciles de controlar. ¿Y tú eres parte del problema o de la solución? Para, para tu hermana, que lean con firmeza. Hoy aprendimos que la violencia entre mujeres no es normal, es aprendida, que nos han enseñado a vernos como rivales, cuando en realidad podríamos ser aliadas. Pero esto no termina aquí. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir repitiendo esos comentarios que duelen? ¿Vas a quedarte callada cuando otra mujer sufra? ¿O vas a ser de esas que rompen el siglo y alzan la voz? Porque al final no se trata de ser perfectas, se trata de dejar de lastimarnos, y eso empieza contigo. Ya. Buenas noches, me presento. Mi nombre es Jocelyn Beatriz Seño Litardo, de la carrera de Enfermería, Universidad Bolivariana del Ecuador. Voy a presentarle una breve charla sobre lo que son la violencia de género, intragénero y cómo prevenirla. Les entrego un pequeño folleto sobre los derechos ante la violencia de género e intragénero. Como primer punto tenemos la educación de los niños y niñas a edades tempranas para evitar los perjuicios que se dan desde la escuela y así poder eliminar todos los estereotipos transmitidos desde la cultura, que no trata nada más de eliminar toda la imagen que ha creado la cultura sobre los niños, de que deben ser niños fuertes y niñas débiles o que tienen que seguir un estatus. Lo siguiente podemos ver que vamos a evitar el menosprecio hacia las personas que no se adaptan al modelo de masculinidad o feminidad dominante. Nos habla sobre cómo la cultura trata mal o menosprecia a las personas solamente por ser un poco diferentes, o en este caso cómo el hombre o la mujer es diferente en su manera de expresarse o formarse. En la siguiente tenemos que enseñarle a los adultos y a los niños a enriquecer sus relaciones personales. Esto más trata sobre cómo vamos a dialogar con nuestros hijos para que ellos desde pequeños vayan creciendo con valores y tener una comunicación afectiva con ellos, para que ellos puedan comunicarse con nosotros y podernos contar sin miedo cualquier tipo de violencia, o que puedan resolver sus conflictos sin inconvenientes. Tenemos esta pequeña imagen en donde nos explica un poco sobre lo que tenemos que prevenir.
exigir respeto, sentirnos libres de lo que nos gusta y lo que no nos gusta, querernos, conocer nuestras fortalezas, nuestro cuerpo, comprender los límites. No estamos obligados a hacer lo que las otras personas nos imponen y conocer nuestros derechos. Todos gozamos los mismos derechos. Ahora, como violencia intragénero, también podemos ver que hay que escuchar y creer sobre las personas que han sobrevivido a los ataques de violencia. Comprender lo que es el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Es lo que nosotros permitimos de las demás personas hacia nosotros. Si nosotros no queremos algo, no tenemos por qué aceptarlo. Conocer los inicios de maltrato, también hay que aprender en cómo poder ayudarlos. Iniciar una conversación. ¿Por qué es tan importante iniciar una conversación? Una persona por dentro puede estar pasando por muchos problemas y con un simple hola o sentarnos al lado de esta persona e iniciar una conversación, ella puede o él puede decirnos qué es lo que le está pasando y nosotros poder llegar a este punto, demostrar nuestra oposición hacia la violencia o la violación de nuestros derechos, del maltrato. Es lo que más nos importa. Dar nuestro punto de vista sobre lo que no estamos a favor de eso. Como siguiente punto tenemos que si somos víctimas del maltrato, no somos responsables. Nosotros no buscamos el maltrato. Nunca está justificado. Y por último, si nosotros callamos, se van a repetir y se van a agravar con el tiempo. Encontré una frase muy importante que nos dice: decir que la violencia de género es un tema solo de hombres o de mujeres es parte también del problema. Qué bonito refrán, porque eso implica que no solamente por ser mujer somos violentadas, el hombre también, la persona homosexual, gay,